largo de la historia humana, hemos vivido en una sociedad en donde los hombres han sido los encargados de llevar el sustento a la casa. Para ser más certeros, de casi toda actividad que no tuviera nada que ver con el hogar. Ese siempre fue el trabajo de las mujeres. En arte, ciencia, política, gobierno, deporte, las mujeres siempre se mantenían solamente como el soporte de los hombres, y no más. Pero todo eso cambió con la llegada del siglo pasado. El siglo XX vio nacer al fin la entrada de las mujeres en la sociedad. A lo largo de todo este siglo, incursionaron en política, en deporte, arte, música, ciencia, más de lo que nunca antes se había podido. Pero sobre todo, comenzaron a trabajar, a ser empleadas por empresas. Según la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, un empleo es aquel en el que se realiza un trabajo pagado. Hoy en día, la brecha de empleo entre hombres y mujeres es aproximadamente de un 27%. Esto quiere decir que por cada 10 hombres empleados hay 7 mujeres empleadas también. Pero recordemos que esto es apenas algo nuevo. Todavía a principios del siglo XX, las mujeres estaban completamente confinadas al hogar, y esto se mantuvo así hasta mediados del siglo pasado, cuando el conflicto armado más grande de toda la historia sucedió. Se requirieron hombres en el campo de batalla y a su vez necesitaban que alguien hiciera armas para estos hombres. Fue ahí donde las mujeres entraron a trabajar y llegaron para quedarse. Es así como vemos que al principio de la década de los 30, las mujeres solo eran un 7% de la población económicamente activa, y para el final de los 90 ya eran un 23% del total de esta. Hoy en día, anualmente entran a laborar más mujeres que hombres al año. Según la Organización Internacional de la Ocupación, la ILO por sus siglas en inglés, la brecha se reduce a un ritmo de 1,5% por año. En los 90 en América Latina el crecimiento fue todavía mayor. Sin embargo, la brecha del trabajo se reduce. Dicen que la brecha salarial, a su vez, no tanto. ¿Las mujeres están ganando menos que los hombres hoy en día? ¿Qué tanta es la diferencia entre estos y por qué sucede? ¿Qué es la brecha salarial? La OCDE la define como la diferencia del salario entre hombres y mujeres, tomando siempre como base el salario masculino. Es muy importante saber que existen dos maneras de medir esta brecha: la brecha salarial ajustada y la brecha salarial no ajustada. La no ajustada solo toma en cuenta el sexo y los ingresos, excluyendo otros rasgos igual de importantes como la edad, el grado de estudios o el tipo de trabajo que estos realizan. Esto ocasiona que este tipo de estudios sean muy incompletos, pues no sería justo comparar el salario de una mujer intendente de 35 años al de un ejecutivo de alto mando de 42 años. Lamentablemente, la mayoría de los estudios no especifican nunca cuál manera utilizan para calcular la brecha, dando lugar a estudios muy simples y encontrados. Tomemos como ejemplo a la OCDE y al Foro Mundial de Economía. Para el Foro Mundial de Economía, México está en el 5º lugar de los países con la peor brecha en el mundo. E Islandia es el mejor de todos los países con una brecha casi inexistente. En cambio, para la OCDE, la brecha salarial de Islandia es de un 14% y para México solamente la de un 16%. Esto solo se encuentra en un 2% de diferencia. La brecha cambiará dependiendo de cómo la estés midiendo, pero no desaparece. ¿Y esto a qué se debe? Razones van a sobrar realmente. Tomaremos el caso de México como ejemplo. En México existen 54 millones de personas económicamente activas. 34 millones de estas son hombres y 21 millones de estas son mujeres. Todo esto según la INEGI. De igual manera, aclaman que las mujeres tienen mejor preparación académica que los hombres. En cuestión de horas trabajadas, los hombres suelen gastar más tiempo en esto. En promedio, un hombre gasta 46 horas a la semana trabajando y las mujeres solo 38.4 horas a la semana. Aún parece más sorprendente el ingreso promedio por horas trabajadas.
La brecha en este caso existe, solo que a favor de las mujeres. Las mujeres ganan 35-50 pesos la hora en promedio y los hombres 35,30 centavos la hora en promedio. Esto resulta contradictorio. La brecha entonces existe, pero al revés. En términos de educación, existe una relación interesante entre las carreras mejor y peor pagadas, comparándolas con las carreras más estudiadas por mujeres. Si miramos la tabla de las 10 carreras peores pagadas en México, esto según el IMCO, el Instituto Mexicano de la Competitividad, la cantidad de mujeres que estudian en esta sobresale. Carreras como trabajo y atención social cuentan con un 94,7% de mujeres en sus aulas. Formación para la educación básica en nivel preescolar tienen un 97,7%. Para nivel primaria esto se reduce un poco y llega al 66%. Otras carreras como orientación y asesoría educativa tienen un 73,2% de mujeres en sus filas. Mirando el caso contrario, el de las 10 carreras mejores pagadas del país, resaltan otras, pero por cuestiones contrarias. Hay muy pocas mujeres estudiando en estas carreras. Carreras como servicio de transporte, con un 23,9% de mujeres en ellas. Finanzas, banca y seguros, con un 30,1% de mujeres en ellas. Salud pública, con un 23,9%. Y la carrera de física, con un 35% de mujeres en ellas. Y sí, dirán que estamos comparando el salario de actividades distintas, pero ¿qué pasaría si medimos el salario de una misma actividad? En un trabajo realizado por María de la Luz Macías en la Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara, se midieron salarios de hombres y mujeres en industrias de fabricación de calzado y cigarros. Aunque los hombres ganan más en varios casos, existen también aquellos en los que las mujeres ganan más. Sorprendentemente, en labores como lavador, ganaban de un 20 a un 30% más que los hombres. Y rebajador, sorprendentemente, rebasaban en un 170% más el salario de los hombres. Claro, repito, también están los casos en los que los hombres ganan más que las mujeres y son más que estos. Aún así, vemos que no todo es como parece a simple vista. Entonces, llegamos a la pregunta: ¿existe la brecha salarial o no? Sí existe, lamentablemente lo hace. Pero dependerá mucho de cómo la estés midiendo, porque como vimos, hay casos en donde las mujeres ganan más que los hombres. Al final, es difícil de saber qué tan real y qué tan grave es esto, debido a que hay muchos factores a considerar y hay muchos que no se pueden medir. Podremos decir que hoy en día no hay barreras institucionales para que una mujer entre a una ingeniería o estudiar matemáticas o estudiar electricidad o finanzas o cualquier otra carrera relacionada al ámbito masculino. Pero no se puede medir el impacto que la cultura tiene en esto, las opiniones de los familiares y de los amigos. Al final, tenemos un problema que es difícil de medir y es por eso que lo dejamos a ustedes. ¿Qué creen que sean factores a considerar que influyen en que una mujer gane menos?